Amén. Buenos días. C.S. Lewis, no sé cuántos saben que él fue el que escribió la saga de Crónicas de Narnia. Él es un hombre cristiano, es un apologista, historiador, escritor. Dijo la siguiente frase: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. A propósito de lo que ahora estábamos ministrando, y yo creo que es muy del Espíritu. Y me encanta esta frase porque creo que revela la obra que Jesús vino a hacer aquí en la tierra por nosotros, porque Él nos vino a reconciliar con el Padre, porque nosotros que estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos separados de Él, éramos enemigos de Dios, dice la palabra. Pero Él vino, Él se convirtió siendo el Hijo de Dios, se convirtió en hombre para que nosotros los hombres pudiéramos ser hijos de Dios. Y la palabra en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice: y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Esto habla de identidad. Y esto habla de que esta es la razón por la que tú y yo hoy estamos en este lugar y nos podemos reconocer como hijos de Dios. Pero el sello de eso es el Espíritu Santo. Y hoy estamos iniciando este ayuno del Espíritu Santo porque realmente Él es el único que puede revelar la identidad, el propósito y el destino profético de Dios en nuestras vidas. De lo contrario, nosotros no entenderíamos absolutamente nada del por qué nosotros caminamos con el Señor. Y de hecho, en gran medida, eso es lo que nos ocurre. Que nosotros nos convertimos a Cristo, venimos a la iglesia, pero muchas veces ni entendemos que somos hijos, ni entendemos cuál es el propósito que tenemos, ni para dónde vamos, ni cómo tenemos que hacer las cosas que Dios dice. Y por eso nos cuesta tanto trabajo obedecerle a Dios. Porque realmente no tenemos la guía del Espíritu Santo presente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Romanos capítulo 9, versículo 1 dice que el Espíritu habla a nuestra conciencia. Y es el Espíritu Santo el que nos guía en todo tiempo. Si no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, realmente no somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8 dice: ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, mis amados, esto nos va a permitir entender, y esperamos en el nombre de Jesús, que en estos 7 días de ayuno, esta revelación pueda venir al corazón de nosotros como hijos. Que podamos entender de que por cuanto somos hijos de Dios, Él envió a su Espíritu para que habitara en nuestro corazón. Y entonces que es el Espíritu Santo el que nos va a mostrar absolutamente todas las cosas, incluso el beneficio de ser hijos de Dios. Hace unos años escuché esa historia, no sé cuántos de ustedes la escucharon, de que un hombre compró un tiquete para estar en un crucero y antes de entrar al crucero cargó un bolso lleno de mecatos, lleno de un poco de cosas, porque él pensó: yo voy a ir a este crucero, no tengo más dinero para comprar, seguramente la comida es carísima ahí adentro. Así que llenó un bolso lleno de un montón de mecatos, de pudín, de cualquier cantidad de cosas. Pero obviamente, durante los días de crucero llegó un punto donde esos mecatos se le acabaron. Y el tipo se estaba muriendo del hambre. Así que llegó donde uno de los meseros y le dijo: ¿sabes qué? Yo quiero que me traigas toda la comida posible que puedas, pero te voy a decir algo de antemano. No tengo dinero. Así que pónganme a lavar, pónganme a hacer lo que sea, pero yo tengo hambre. Y el mesero le responde: señor, ¿y usted de qué está hablando? Pues que no tengo plata para la comida. Señor, el tiquete que usted compró tenía incluida la comida. Usted puede comer todo de lo que hay aquí. Y el hombre estaba comiendo papitas y estaba comiendo mecatos y pudines porque no sabía que estaba incluido todo, absolutamente lo que había en ese lugar. Y así nos pasa. Jesús compró la vida de nosotros con un precio de sangre. Y esa vida tiene incluido todos los beneficios que Él mismo como Hijo recibió para entregárnoslos luego a nosotros. Esa es la gloria que tú y yo necesitamos entender que portamos. No solamente el derecho de ser hijos, sino el derecho de vivir una vida plena, como dice su palabra. Amén. Así que vamos al libro de Juan. Y en el libro de Juan hay una revelación que me parece increíble, porque Él quiere que nosotros, insisto, entendamos el beneficio de ser hijos y cómo Él no está ya en el cielo y nosotros tal vez cuando leemos la palabra pensamos en que lo que hizo Cristo en la cruz hace más de 2000 años
tiene sí vigencia hoy por hoy, pero seguimos viendo a Jesús como que Él está por allá en el cielo, como que ya Él está distante. Eso que hizo hace 2000 años fue poderoso, sigue siendo poderoso, pero lo seguimos viendo distantes y no entendemos que Él ahora habita en nuestro corazón. Él vive con nosotros. Ese Jesús que caminó en esta tierra, que hizo los milagros que hizo, vive dentro de ti. Y yo no sé si eso lo logramos entender de la manera correcta, pero Él vive dentro de nosotros. Y en Juan, en el capítulo 13, Él hace, dando contexto, un poderoso mensaje y empieza a explicar, y Jesús, hablando acerca de este capítulo, revela, estoy enredado, de que a Él lo iban a entregar, revela de que a Él lo iban a vender, de que Pedro lo iba a negar. Él empieza a hacer toda esta revelación en la última cena. Él le lava los pies a sus discípulos y empieza a enseñar muchas cosas. Y en medio de esa revelación, Pedro, él les dice a los discípulos que finalmente pues Él se va a ir y que es importante y para ello es mejor que Él se vaya porque va a venir otro consolador. Y en ese contexto y en esa conversación, en el versículo 31 y 32 dice lo siguiente. Juan capítulo 13, versículo 31 y 32 dice: en cuanto Judas salió del lugar, porque se acuerdan que Judas que estaba allí, él revela quién lo va a negar. Y la Biblia dice que Satanás o el espíritu de Satanás entró en Judas porque él iba a entregar a Jesús. Y el Señor le dice a Judas: ve a hacer lo que vas a hacer. Jesús sabía que lo iba a entregar. Los discípulos que estaban allí pensaban, como Él es el que maneja la finanza, de pronto va a pagar la cuenta porque estaban comiendo, qué sé yo. Pero esa era la escena que estaba ocurriendo. Y dice, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de Él Dios sea glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo dará de inmediato. Por favor, márcalo en tu Biblia como el inicio de la revelación del Espíritu Santo en nosotros. Porque en este momento Jesús estaba diciéndole a los discípulos que Él se iba a encontrar con el Padre de donde había venido. Y que Él era el momento para que Él recibiera la gloria. Y si ustedes leen Juan capítulo 17, versículo 22, que le da nombre a esta iglesia, dice Jesús que la gloria que Él recibió nos las daría a nosotros. Pero está diciendo en este punto, aquí les está marcando la pauta, les está diciendo, ya este es el momento en que yo sea glorificado. Y solamente hasta cuando Jesús fue glorificado completamente, que fue llevado al cielo y sentado a la diestra del Padre, en ese momento Jesús, teniendo toda la gloria del Padre, la iba a empezar a soltar sobre nosotros. Ahí va a venir el Pentecostés, iba a venir el Espíritu Santo y todo lo que nosotros conocemos hoy. Pero este es el momento cúspide y por eso necesitamos tenerlo claramente anotados. Ahora, Pedro en ese contexto del capítulo 13 le dice: Señor, ¿y tú para dónde vas? Y no podemos ir contigo ahora. Y el Señor les dice: todavía no pueden venir conmigo, pero en algún momento lo podrán hacer. Yo voy a venir por ustedes y en algún momento lo van a hacer. La palabra dice de que ellos no estaban listos. Jesús les estaba explicando eso. Y ellos, dice la palabra, que se angustiaron por causa de eso. Porque Jesús se iba. Porque los iba a dejar solos. Porque entre comillas los iba a dejar huérfanos. Pero no fue lo que hizo Jesús. Ahora vamos al capítulo 14 del libro de Juan. Y en el capítulo 14 yo quiero que partamos esto en dos. La primera parte, vamos a mirar cómo el Señor pone fundamento para lo que Jesús hizo por nosotros al enviar al Espíritu Santo y cuánta gloria y poder está en ese hecho. Y en la segunda parte que vamos a leer del capítulo, veremos con claridad lo glorioso que es Dios y la gloria que el Señor nos transmite a nosotros, porque nosotros vivimos en Él. Y por eso recibimos toda esa gloria, porque tú y yo vivimos en Él. Y eso es lo que le da finalmente nombre a esta enseñanza. Entonces quiero que vayas allí al libro de Juan, capítulo 14. Y si tú lees en el primer versículo, hay una declaración de Jesús pidiéndole a sus discípulos: confíen
en mí. Quiero que vayamos allí por un momento. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 le dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuese así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esto esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy, y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. Esta primera declaración, y haciendo, insisto, piso para luego lo que va a ser el recibimiento del Espíritu Santo, Jesús le está diciendo primero, necesitan aprender a confiar en mí y confiar en mi Padre. ¿Y cuántos de nosotros nos cuesta trabajo confiar en Dios? Ayer estábamos hablando con los varones y hablábamos de que tal vez nuestra fe es limitada. Nosotros conocemos a Dios, creemos en Dios, pero a veces no le creemos a Dios. Nos cuesta trabajo confiar. Confiar es entregarle absolutamente el control completo de nuestra vida a Dios. Y si tú no le puedes entregar el control de tu vida a Dios, quiere decir que tú estás confiando en lo que tú puedes hacer. Quiere decir que tú crees que lo que tú puedes hacer en tu propia fuerza y bajo tu propia sabiduría es mejor. Y sabes que los corredores de Fórmula 1, y esto lo he contado en otras ocasiones, los corredores de Fórmula 1, esos carros tienen una caparazón especial para protegerlos. Pero cuando un carro de estos se volca, el timón se traba. Y se traba para que cuando den vuelcos, los vuelcos sean lo más parejos posibles. Así que la instrucción que le dan a los pilotos, que cuando se van a estrellar, suelten el timón. Porque si siguen aferrados al timón, les puede romper el brazo. Suelten el timón, suelten el control. Porque entonces allí es cuando Dios está en control. La estructura del carro los va a proteger. Y nosotros necesitamos entender y entregarle el control a Dios confiando en Él, de que Él siempre va a hacer lo mejor de lo mejor para nosotros. Y además de eso, Jesús le dice, confíen en mí, confíen también en mi Padre. Y luego les da esta tremenda revelación que yo creo que ellos todavía no entendían. En el lugar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Y eso le da nombre a Home. ¿Dónde están los chicos de Home acá? Mejor dicho. Ey, ¿dónde están los jóvenes de Home? Eso le da nombre al ministerio porque dice que en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Habla de hogar, de hoguera. Habla de un lugar donde la presencia de Dios está. Y Él les estaba diciendo, yo voy al Padre, voy a prepararles lugar a ustedes, pero voy a volver por ustedes. Pero en ese lapso entre que Jesús va y vuelve, entonces Él le iba a dejar el Espíritu Santo. Y esta es la revelación que les está procurando. Entonces dice aquí la palabra, Tomás dice, no Señor, no lo conocemos, porque Él les dice, ustedes saben hacia dónde voy. No tenemos ni idea de dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús les contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían que es mi Padre, sabrían quién es mi Padre, y de ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Escucha esta revelación. Él les dice, en ese momento empieza a revelarle, ustedes ya conocen al Padre y lo han visto. Ellos quedan locos, ¿cómo así? ¿Cómo así que vimos al Padre? Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Y Jesús le responde, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que te muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Escucha eso. Esta no es una revelación menor lo que Él les está dando. Él les está diciendo, el Padre vive en mí. Y si ustedes cada que tienen una conversación conmigo han estado conversando con el Padre. Y cada que me han visto a mí han visto al Padre porque yo estoy en el Padre. ¿Qué te parece eso? Que en la racionalidad humana
Si tú hubieses estado caminando con Jesús sin saber lo que dice la Biblia, y de repente Jesús le dijo, es que el Padre está en mí. Para ti hubiese sido fácil entender eso. ¿Cómo es que Dios vive en él? Pero él estaba revelando toda la gloria que él contenía. El Padre estaba en él. Ya ellos habían visto al Padre. Ya ellos lo conocían. Y quiero que anotes eso como una revelación importante. Aquí viene el versículo 12. Les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Este versículo 12, y no digan amén tan rápido, porque este versículo ha sido tal vez malinterpretado. Lo que quiere decir realmente aquí, cuando él le dice en el versículo 12, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Les está diciendo, yo voy a estar con el Padre, y la idea que les sigue hablando y sigue colocando fundamento es que ustedes van a recibir este mismo poder. Yo me voy a ir y ahora les va a tocar a ustedes. Yo me voy a ir y ahora ustedes son los que van a quedar encargados. Por eso allá en Mateo capítulo 28, la gran comisión. Pero les está colocando fundamento. Y les está diciendo, las obras que me han visto hacer a mí, esas obras las harán ustedes y aún mayores. Ahora, ¿cuáles eran las obras que vieron ver a Jesús? Obras de sanidad, de liberación, resucitar muertos. Pregunta del $1.000.000. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos resucitado un muerto? ¿Cuántos hemos sanado un enfermo de esas sanidades milagrosas? ¿Cuántos hemos liberado un endemoniado? Esas son las obras que dice Jesús que íbamos a hacer mayores que Él. Esas son las obras que a nosotros nos iba a corresponder hacer. Y este versículo nos encanta. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. ¿Qué te imaginas tú que le puedes pedir a Dios? ¿Qué dice ahí la palabra? ¿Qué es cualquier cosa? ¿Quiénes quieren pedir un iPhone 17? Gracias, Daniel. Jesús no se estaba refiriendo a que pudieran pedir cualquier cosa de esa. Jesús se estaba refiriendo a las obras que Él hacía. Y que conforme a eso, de hecho, la versión Reina Valera dice que pueden pedirle al Padre, y Él está colocando el fundamento. Se le pide al Padre y se le pide en el nombre de Jesús. Y el que ejecuta eso es Jesús. Pero Jesús lo hace conforme a su voluntad. Ahora, cualquier cosa que tú pidas no la vas a recibir. Tú vas a recibir todo lo que pidas conforme a la voluntad de Dios. Y les afirma y le dice, es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. ¿Qué crees tú que va a hacer Jesús cuando tú le pidas? ¿Tú crees que Jesús se va a detener con cosas, no sé, vanas, con cosas que no tienen importancia? Y aquí les está colocando un fundamento, insisto. Les está diciendo fundamentalmente, yo me voy a ir, ustedes no van a quedar solos, yo voy a prepararles un lugar, pero yo voy al Padre y ustedes van a hacer obras mayores que yo. Así que aprendan a pedirme a mí las cosas que ustedes quieran ver, porque yo lo voy a hacer siempre y cuando éstas glorifiquen a Dios. Amén. Esa es la primera parte. Ahora vamos a la segunda parte de este capítulo. Y esta se pone mucho más interesante. Dice el versículo 15. Si me aman, lea conmigo por favor. Obedezca mis mandamientos. Amén o ayayay. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él le dará a otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Esto pone un fundamento bien tremendo acerca de lo que verdaderamente significa amar a Dios. Acuérdense que está hablando con Pedro. Pedro dice que lo quiere seguir.
Pedro dijo que iba con él hasta la muerte. Y el Señor le dice, Pedro, si tú antes de que cante el gallo en la madrugada me vas a negar 3 veces. Pero Pedro le estaba diciendo, yo te amo, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Y ahora Pedro iba realmente a entender lo que significa amar a Dios. Ahora Pedro iba a entender lo que verdaderamente significa caminar en aquellos que decimos que amamos a Dios. Y en ese orden de idea, nosotros necesitamos entender de que el amor de Dios tiene que ser traducido de manera correcta en que nosotros obedecemos sus mandamientos. Por eso, cuando el Señor se le aparece en Juan capítulo 21, se le aparece a ellos ya después de resucitados. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la pregunta que le hizo Jesús a Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo? Allá en Juan 21, cuando se les aparece, ellos están pescando. Pedro estaba ya de pronto frustrado, estaba triste, porque había negado a Jesús, Jesús lo habían matado. Ellos no habían visto todavía a Jesús resucitado. Pero Jesús va y se les aparece allá. Y ellos están pescando. Y les dice, tiren la red a la derecha. Y se acuerdan de esa escena y ya, ok, es Jesús. Y salen corriendo y Jesús acá está preparándoles el desayuno. Y el Señor se le acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan la respuesta que le dio Pedro? Claro, Señor, yo te amo. ¿Y qué le dijo Jesús? Entonces, apacienta mis corderos. Y otra vez que el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y otra vez Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo. Entonces, pastorea mis ovejas. Y otra vez Jesús le preguntó, y dice la palabra que Pedro se entristeció porque Jesús le había preguntado por 3ª vez. Y algunos dicen que era porque estaba tratando de restituir las 3 veces que negó a Jesús. Y no tiene nada que ver con eso. Realmente lo que estaba estableciendo era un principio. Le estaba diciendo, te estoy enseñando ahora lo que verdaderamente significa amarme. Por 3ª vez le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. Le dio 3 mandatos cada vez que le dijo que lo amaba. Porque en eso se traduce el amor a Dios. Le dijo, si en verdad me amas, haz esto. Y si ustedes leen el libro de los Hechos de los Apóstoles, se van a dar cuenta que Pedro de allí en adelante se convirtió en el hombre que cuando predicaba se convertía en 3,000, 5,000, sanaba enfermos y terminó muriendo en la cruz del Calvario después que era un cobarde que negó a Jesús. Terminó muriendo y dicen algunos historiadores que incluso no permitió que lo crucificaran como a Jesús, sino que lo pusieran boca abajo. Porque él entendió lo que verdaderamente significaba amar a Jesús. Y mis amados, eso solamente se puede hacer si el Espíritu Santo está en nosotros. De lo contrario, él no hubiese entendido absolutamente nada de eso. Antes de eso, caminó 3 años con Jesús. Y en el momento cúspide lo negó. Pero después de recibir al Espíritu Santo, Pedro era el pastor que el Señor estaba levantando para que fuese el primer pastor que la iglesia primitiva tuviese. Allí está el poder contenido del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y sigue diciendo aquí la palabra. Versículo 16. Dice, yo le pediré al Padre y le dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. Otro abogado defensor. La palabra dice que abogado tenemos en el cielo y es Jesús. Pero aquí en la tierra el Señor nos manda a lo que se conoce como el Paráclitos, el ayudador, al Espíritu Santo, para que viva en nuestro interior. Y es el abogado defensor. Pero aquí está la clave, porque le dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo, es decir, como consecuencia, le voy a pedir al Padre que les envíe al Espíritu Santo. O sea, que el envío del Espíritu Santo al corazón de ellos estaba ligado con el nivel de amor que yo les estaba mostrando y de obediencia. Porque la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice, no apaguéis el Espíritu. Porque el Espíritu Santo, el día que tú recibiste a Jesús, vino a habitar a tu corazón. Pero que el Espíritu esté avivado en nosotros implica que necesitamos aprender a obedecer a Dios. Porque es la única forma que le demostramos que lo amamos. Entonces sigue diciendo, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce.
pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Les está dando la revelación de que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo. No le pidas a alguien que no tiene a Cristo en su corazón que se arrepienta. Simplemente no puede. Por eso uno dice, y a mí me causa también impacto, cuando yo veo que alguien, no sé, con un machete le corta la cabeza a alguien, yo digo, Dios mío, ¿cómo haces? ¿Cómo es posible que haga eso? Bueno, además de con mucha fuerza, como dice Jorge. Es porque simplemente no tiene a Dios en su corazón. Y lo que realmente nos convence de pecado, justicia y juicio, según dice la palabra en Juan capítulo 16, los estoy paseando por todo Juan. Juan capítulo 16 dice que Él es el que convence de pecado, justicia y juicio. Pero es el único que puede hacer eso. Y aquí una clave, mis amados. Si tú no tienes vivo el Espíritu Santo dentro de ti, avivado dentro de ti, no podrás ser convencido de pecado, justicia y juicio. Y por eso muchas veces que estamos trabados en un pecado que no nos podemos deshacer de él. Pero es porque no estamos haciendo lo que dice aquí la palabra. La palabra no lo busca porque no lo conoce. Pero ¿qué dice aquí? Conforme a nosotros. ¿Cuál es el caso de nosotros? El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Jesús lo que estaba diciendo, el mundo no lo puede hacer, pero nosotros, mis amados, todos los que estamos aquí, sí podemos buscarlo. Entonces queda implícito que tú y yo, a quien tenemos que buscar, es al Espíritu Santo. Porque Él es el que nos conduce a la verdad. Porque si tú no oras y tienes comunión con el Espíritu Santo, entonces ¿cómo vas a poder saber lo que tienes que hacer? El mundo no lo puede conocer porque no lo busca ni lo conoce, pero tú sí lo conoces porque conoces a Cristo. Y a lo mejor en el proceso tienes, y en estos días vas a conocer mejor al Espíritu Santo. Y enseguida te digo, mañana el primer tema del ayuno es ¿quién es el Espíritu Santo? Ese es el primer tema del ayuno, 5 de la mañana por Zoom, así para que te conectes mañana. ¿Quieres saber quién es el Espíritu Santo? Bueno, mañana a las 5 de la mañana arrancamos con esta serie de enseñanzas que yo estoy seguro que va a traer mucha revelación al corazón. Entonces dice que el mundo no lo puede recibir porque no lo conoce, pero ustedes sí, porque ahora vive con ustedes y ahí de paso les está dando la revelación. Él ahora va a vivir en ustedes. Yo se los voy a mandar. Hasta este punto Jesús les está colocando fundamento. Dice, no los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Y dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes que están en mí y yo en ustedes. Esto, mis amados, es tal vez la revelación más poderosa del Espíritu Santo. Y quiero que por favor lo anotes en tu Biblia. Primero dice, no los voy a abandonar. Yo no los voy a dejar huérfanos. Y por eso esta mañana yo creo que muy del Espíritu todo esto que ha pasado. El espíritu de orfandad es una de las cosas que más nos separa de Dios. Porque cuando nosotros nos reconocemos como huérfanos, no podemos ver al Padre. Y Jesús lo que está diciendo, oigan, yo soy el Padre está en mí. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Y todos los que estamos aquí, solamente podemos reconocer al Padre a través de Jesús. Tu vida cristiana consta de que reconozcas quién es el Padre a través de Cristo. Pero quien puede hacer eso dentro de ti es el Espíritu Santo. ¿Sí ven? Hay como una simbiosis allí. Pero el asunto es que Él les está diciendo, tranquilos, yo no los voy a dejar solos. Tú y yo no estamos solos. Y cuando alguien me dice, es que yo me siento solo, muy seguramente porque no estás reconociendo que el Espíritu Santo vive en ti. Porque tú no estás solo. Y Adolfo decía hace un rato, ahora que hablaba acerca de su propia experiencia, de que hay veces que nosotros ponemos la expectativa en el hombre. Quita tus ojos del hombre. Todos los que estamos aquí somos tremendamente imperfectos. Tremendamente imperfectos. Muy seguramente tú has sentido un montón de veces que yo te he dejado solo. Pero mis amados, yo también me he sentido solo.
Muchas veces. Pero el que nunca te va a dejar solo es que el Espíritu Santo. La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. Allí es donde lo tienes que buscar. No pongas tus ojos en nosotros, insisto. Nosotros te vamos a fallar, te lo puedo asegurar. Pero Él nunca te falla. Él es Dios. Y Él está por encima de todas las circunstancias. Porque yo particularmente algunas veces estoy cansado, otras veces estoy triste, otras veces enojado, otras veces no quiero saber de ninguno de ustedes. Soy honesto. No crean que yo todo el tiempo estoy en mi casa orando por todo el mundo. Señor, bendícelo. No. Hay días que yo no quiero orar por nadie, ni quiero saber de nadie, ni que me hablen quiero. Porque estoy cansado. Pero la palabra dice allí en el Salmo 123, no duerme el que nos cuida. Él no descansa. Él siempre está atento. Él se para, yo creo, como un papá. Los que tienen, ahorita que mi esposa hablaba de los bebés, los que tienen bebés, yo creo que Él se para así como los papás que tienen hijos chiquitos se paran en la cuna para ver si está respirando y le ponen la mano aquí, a ver, y a veces no pueden dormir. Yo también hice eso cuando tenía a mis hijos chiquitos. Así hace el Padre. Pero nosotros fallamos, mis amados. Pongan sus ojos en Jesús. Y la palabra dice en el verso 19, dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Y el verso 20, y quiero mostrártelo de esta manera. Dice, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Quiero ponerlo así. Dice aquí la palabra, ustedes sabrán que yo estoy en el Padre. Y luego dice que ustedes están en mí. ¿Sí ven? Entonces, si Jesús está en el Padre y nosotros estamos en Jesús, luego entonces nosotros estamos también en el Padre. Y luego dice, y yo estoy en ustedes. Juan capítulo 15, cuando habla de la vid verdadera, dice la palabra que Él es la vid verdadera, nosotros somos pámpanos, ramas. Y si ustedes leen lo que dice ahí Juan 15, dice la palabra que cuando la rama se corta del árbol, se muere, se seca. Porque lejos de Dios nada podemos hacer. Pero la simbiosis que hay es que nosotros que estamos en Jesús, amén, como la rama que se pega a la vid verdadera. Y que cuando la rama se pega a la vid verdadera, todo lo que esa rama recibe, que viene de la raíz, y la raíz dice, el rey David dice que la raíz de David es Jesús. La savia que viene, lo que hace la planta, que toma, ¿cómo se llama eso, Efraín? Ese proceso, con la clorofila, ¿cómo que se llama ese proceso? La savia, la fotosíntesis, eso era lo que estaba buscando. Ese proceso que convierte la luz y el agua y todo, y lo convierte en savia, y esa savia empieza a fluir por dentro del árbol, del árbol, empieza a alimentar la rama. ¿Eso qué tipifica? Que todo eso que es el árbol está entonces en la rama. La rama está en el árbol, pero el árbol también está en la rama. Es exactamente eso lo que está diciendo Jesús. Cuando tú y yo estamos en Jesús, estamos en el Padre, pero ellos están en nosotros, en la forma del Espíritu Santo. ¿Lo puedes comprender? Por eso, si tú te alejas de Jesús, te alejas del Padre y te alejas del Espíritu Santo, ¿y qué te va a pasar entonces? Te mueres. Literalmente hablando, te mueres. Te secas. Una rama, ¿cuánto puede durar fuera del árbol? Tal vez horas, tal vez días, pero a la postre te vas a secar. Entonces lo que está diciendo el Señor, esto es lo que ustedes van a poder comprender, que nosotros estamos en ustedes. Y acá dice el versículo 21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los ama a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Jesús les sigue hablando de esta simbiosis. Y parte diciéndole, los que me aman son los que obedecen mis mandamientos. Y ahora acá les dice, los que aceptan mis mandamientos. Y yo quiero que anotes esto en la tabla de tu corazón. Él les está diciendo, yo voy a vivir en ustedes para que puedan entender todo esto. Pero parte de un principio. Acepta los mandamientos de Dios.
Y esto que te estoy diciendo no es obvio. Esto que te estoy diciendo es fundamental para tu vida cristiana. Cuando tú leas la Biblia, si tú lees algo que tú dices, no me gusta, ya tienes un problema. Porque no lo estás aceptando. Entonces no vas a poder amarlo, porque no vas a poder obedecerlo. Entonces el Padre no te va a poder amar como tú esperas que Él te ame. Entonces Jesús no se va a poder manifestar en tu vida como quieres que Él se manifieste. Mis amados, si tú no aceptas los mandamientos de Dios, no esperes que Jesús se manifieste en tu vida. Porque tú no puedes hacer esto. Y una vez yo vi una ilustración de un predicador. Él agarró una Biblia y empezó a mencionar cosas. Empezó a mencionar, qué sé yo, la santidad, y arrancaba hojas de la Biblia. Y la gente toda, wow, espérate. Él dijo, bueno, para tranquilidad de ustedes, esto no es una Biblia realmente. Esto parece una Biblia, pero es una agenda. Para que no sientan que estoy siendo blasfemo en este momento. Pero mencionaba cosas como, la santidad, y arrancaba hojas. Los diezmos, arrancaba hojas. Qué sé yo, el amar al enemigo, y arrancaba hojas. Y al final tiró la Biblia y todos quedaron sorprendidos. Y eso es lo que a veces hacemos, mis amados. No aceptamos lo que Dios dice. Queremos que eso, cuando dice, pídame cualquier cosa y yo se las daré, ahí todo el mundo dice, amén. Que así sea, Señor. Que así sea. Pero cuando se trata de nosotros honrar a Dios, ahí sí, esto no me gusta. Se me tiene que revelar, para ser más espirituales, ¿no? Esto que se me revele. Yo voy a orar a ver si esto se me revela. Pero si no dejas que el Espíritu Santo permee tu vida y entiendes que hay una simbiosis espiritual en la que efectivamente Dios te quiere dar de su savia, de su amor, de su gracia, de su poder, de su gloria, pero tú tienes que permanecer en Él. Es más, si tú lees Juan 15, la gente cree que ese texto se trata del fruto. ¿De cuánto fruto puedes dar? No. El mandato que hay ahí implícito, lo puedes leer, es los que permanecen en mí. Ese es el mandato que está implícito allí. Ahí no dice que den fruto. Él no está mandando a que demos fruto. Él dice que los que permanecen en Él darán frutos. Y entonces que el Padre los podará para que lleven más fruto. Y luego dice, si son mis discípulos y ustedes me comprueban obedeciendo mis mandamientos que me aman, estoy parafraseando el texto, entonces llevarán mucho fruto y fruto que permanezca. Pero realmente el mandato de ese texto ahí es, permanezcan en mí. Y esa es la clave, mis amados. Permanecer en Dios. Para que el Espíritu Santo entonces pueda hacer la obra en nosotros. ¿Y qué significa permanecer en Dios? Aquí, en su palabra, buscándolo a Él. No tu consejo, no tu experiencia, no tu sabiduría, no tu inteligencia, no lo que dice el pastor, no lo que dice alguien más, lo que dice la palabra. Porque te voy a volver a repetir, yo me puedo equivocar. Me pides un consejo y de pronto me equivoco. Ayer yo les decía a los varones que estábamos compartiendo la palabra que está en Proverbios capítulo 3. Y yo les decía, mi pastor, el pastor Iván, cuando yo le iba a preguntar un consejo, y un consejo sabio para el pastor. Pastor, usted tal, y le decía una pregunta al pastor. Yo estaba esperando que él me dijera, mira hijo, tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto otro, y tienes que hacer esto otro. Y me decía, ora. Eso me daba una piedra. Yo iba por un consejo. Dime la respuesta. Dame la sabiduría. Ora. Ora. Y me mandaba a orar. Como si yo no orara. Pero ¿sabes qué era el mejor consejo de todos? Y con los años entendí de que yo tenía que buscar la respuesta era en Dios. Porque muchas veces Él se equivocaba. Porque muchas veces yo quería hacer algo que Dios no quería que yo hiciera. Y a veces nosotros lo que hacemos es justificar lo que queremos hacer. Yo quiero algo. Y entonces, Señor, yo sé que tú quieres que yo haga esto.
Y oramos así. Y Jesús está ya viéndonos, diciéndonos, mijo. ¿Sí? O nos podemos como Gedeón, Señor, si esto es tuyo, entonces que el vellón amanezca mojado y el resto amanezca seco, Señor. Y empezamos a probar a Dios. Y ayer les decía a los varones que estaban aquí también, les citaba ese texto que está en Job 38, que cuando nosotros cuestionamos a Dios, Dios le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo los cielos y la tierra? Ya se paró la discusión allí. Yo les decía a los varones, cogió el micrófono y lo soltó. Ya. Dios es Dios. El consejo que tenemos que buscarlo es en Él. Si tú aceptas los mandamientos y la segunda parte, los obedeces, son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Es decir, manifestará su gloria maravillosa en cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. Quiero preguntarte esta mañana, en verdad, ¿tú quieres que el Espíritu Santo te revele todas las cosas? Porque es el Espíritu Santo el que luego te recordará todo lo que has aprendido en cualquier enseñanza, en cualquier texto que leíste. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra en nosotros. La Biblia sigue diciendo aquí, Judas, no Judas el Iscariote, sino el otro discípulo del mismo nombre le dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Y mira lo que le contesta Jesús. Todos los que me aman harán lo que ¿qué? Lea conmigo, por favor. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Por eso no se le puede revelar al mundo así, porque no tienen al Espíritu Santo. Pero en el caso de nosotros sí lo tenemos. Y termina diciendo, y el que no me ama, ¿qué dice? No me obedece. Y esto puede parecer duro, mis amados. Pero si no estamos obedeciendo a Dios, no le amamos. No lo amamos. Tal vez estamos, no sé, sentimentalmente en enamoramiento con Dios, por decirlo de alguna forma. Pero cuando tú amas a Dios, obedeces sus mandamientos. Y dice aquí, y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. Les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Y esta es la razón, mis amados, por la que muchas veces se nos olvida lo que ya Dios nos reveló algún día. Se nos olvida con tanta facilidad lo que un día Él nos enseñó, lo que ya sabíamos, lo que leíste que en la mañana, en la tarde se te olvida muchas veces por eso. Sales en la mañana de tu devocional, tengo que hacer esto, hoy tengo que amar a mis enemigos, y se te cruza un mototaxista y le corre la madre. Se te olvida. Dígame si no necesitamos al Espíritu Santo. Lo necesitamos, mis amados. Y si podemos entender esto, nuestra vida cristiana va a cambiar. Si podemos entender esto, vamos a empezar a caminar en obediencia. Y vamos a poder decirle a Dios que verdaderamente lo amamos. No pienses que venir a la iglesia y levantar tus manos y cantar las canciones es amar a Dios. Eso es parte, eso es una manifestación del amor. Pero amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Insisto, y eso solamente pasa a través del Espíritu Santo. Ponte en pie esta mañana. Vamos.